para todo. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta. Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. De nuevo con ustedes, ¿cómo están, amigos? Es un placer presentarles otro espacio de Oigamos la Respuesta, con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano. Muchas gracias por su atención. Bien, y lo iniciamos con la consulta de el señor Ricardo García, quien nos envía un mensaje a nuestro Facebook desde San Salvador, El Salvador, y nos pregunta: ¿cómo está constituida la colonia de las hormigas? Escuchemos la respuesta. Las hormigas viven en casi todo el mundo, menos en las regiones cercanas a los polos, donde hace mucho frío. Se calcula que hay alrededor de 15.000 especies distintas. Son insectos sociales porque viven en colonias que vienen a ser como grandes ciudades. Allí viven cientos y a veces miles de hormigas juntas y cada una tiene una tarea que cumplir. La hormiga reina es la que pone los huevos. Las hormigas nodrizas o niñeras reciben los huevos que pone la reina y alimentan las larvas o gusanos que salen de ellos. Las hormigas obreras recogen comida para llevarla al hormiguero. Los soldados están encargados de defender el hormiguero y proteger a la reina, que es la más importante de la colonia. Ahora bien, no todas las hormigas viven igual. Con los años se han tenido que adaptar para poder sobrevivir. Están, por ejemplo, las hormigas recolectoras de granos, que viven en lugares secos y arenosos. Con sus mandíbulas recogen semillas o las cortan de los zacates y las guardan en el hormiguero. Curiosamente, cuando las semillas guardadas se mojan, las hormigas las extienden al sol para que se sequen. También están las hormigas mieleras. Estas viven de jugos dulces. Algunas recogen estos jugos de las flores, otras aprovechan los jugos dulces que sueltan algunos insectos de sus estómagos. Estos insectos se alimentan de la savia de las plantas, pero a veces sucede que los insectos se van porque la planta se seca. Previendo que esto suceda, las hormigas guardan mucha miel en sus nidos. Son tan numerosas y variadas las hormigas que podemos seguir hablando de muchas otras, como por ejemplo las hormigas cosechadoras. Estas hormigas son las famosas zompopas o arrieras. A diario las vemos llevar muchas hojitas al hormiguero. Con esas hojitas cultivan una especie de hongo que les sirve de alimento. Los hormigueros también varían de acuerdo a la especie de hormigas. Algunas hormigas no hacen nidos porque andan en grupo de un lugar a otro. Otras hacen sus nidos en hoyos o los hacen entretejiendo hojas. Y los hormigueros que hacen en el suelo son como verdaderas ciudades, con muchos túneles y caminos que se extienden en todas direcciones. En los lugares donde llueve mucho, las hormigas tienen diferentes maneras para sobrevivir. Las que hacen hormigueros en el suelo, antes de hacerlo, escogen muy bien el lugar. Lo hacen en suelos que desagüen bien y que sequen rápido. Además, los túneles los hacen de una manera que les permita protegerse del agua.
Algunas hacen un montículo en el centro del hormiguero que funciona como un techo, cosa que permite que el agua escurra hacia los lados del hormiguero. También hay hormigas que usan un sistema de alerta. Con la primera gota que cae, unas hormigas corren por el hormiguero dando aviso del peligro y en segundos, cientos de hormigas trabajan cambiando la entrada del hormiguero para que la lluvia no pueda penetrar. Pero también hay otras especies de hormigas que prefieren salir del hormiguero. Una vez afuera, se juntan formando una especie de balsa sobre la que va la reina y las crías. De esta manera flotan sobre las aguas hasta que llegan a un lugar seco. Como puede ver, sobre las hormigas hay muchísimas cosas interesantes de las que podemos aprender, como por ejemplo, a trabajar en equipo. Antes de continuar con la siguiente pregunta, les invitamos a visitar nuestra página de Facebook. Encuéntrela con el nombre de Oigamos la Respuesta. Allí encontrarán los programas de cada día, las charlas y muchísima información más. Además, si se perdió un programa, le contamos que los puede escuchar en internet visitando el sitio www.icq.org. Le repetimos, www.icq.org. También puede escuchar los programas en nuestro canal de YouTube. Encuéntrenos como Oigamos la Respuesta. Y, por supuesto, le invitamos a seguir escuchando el programa todos los días en esta emisora. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Muchas gracias por continuar en Oigamos la Respuesta. Quiero saber sobre la región conocida como el Pantanal que se encuentra en Sudamérica. Esta es la pregunta que nos hace el señor Carlos José Girón Macías, quien nos escribe desde Masaya, Nicaragua. Oigamos la respuesta. La región conocida como Pantanal o Gran Pantanal es una extensa llanura que abarca territorios de 3 países sudamericanos: Brasil, Bolivia y Paraguay, aunque la mayor parte se encuentra en el sureste de Brasil. El Gran Pantanal es un humedal. Los humedales son lugares que se inundan durante una época del año o que permanecen inundados todo el tiempo. Estos lugares son muy importantes por la gran cantidad de animales y plantas que viven en ellos o en sus alrededores. El Gran Pantanal es el humedal más grande del mundo. Mide aproximadamente 625,000 kilómetros cuadrados. Allí viven miles de especies de aves. Es una de las áreas de reproducción más importantes para las cigüeñas, javirús, garzas, ibis y patos. También hay muchas especies de loros, incluyendo el guacamayo jacinto, que es el loro más grande del mundo. Además, hay cientos de especies de mamíferos, peces y reptiles, y más de 3,000 variedades de plantas y árboles. En el Gran Pantanal hay muchos jaguares, ciervos de los pantanos, osos hormigueros y nutrias gigantes. Durante la época lluviosa, el agua de los ríos que atraviesan el Pantanal crece hasta 3 metros, inundando una gran extensión de terreno. Esto permite que florezcan muchas especies de plantas que son únicas en el mundo. Además, esta extensa región es el hogar de varios grupos indígenas. En décadas pasadas, la deforestación de grandes zonas dentro de esta región obligó a que se declararan zonas protegidas, gracias a lo cual se ha podido trabajar en la conservación de este tesoro natural de la humanidad. Sin embargo, el desafío es poner controles legales para la creciente actividad agrícola y ganadera de esta región, que también causa un gran daño al ambiente. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con ustedes. ¿Para qué se usa la sal? Esta es la pregunta que nos hace una estimable oyente
quien nos escribe desde San Salvador, El Salvador. Oigamos la respuesta. La sal siempre se ha usado como condimento para resaltar el sabor de las comidas. Pero antiguamente también se usaba para conservar los alimentos cuando no había neveras. Los pescados y las carnes se salaban para evitar que se pusieran malos. Tan importante era la sal en la antigüedad que hasta se hicieron carreteras o caminos para transportarla hasta los lugares donde no había sal. Tan escasa y apreciada era que se usó como moneda. A los soldados romanos se les pagaba en parte con sal y precisamente de ahí viene la palabra salario. Hoy en día la sal sigue siendo muy importante. Solo una pequeña parte de la producción mundial se usa como condimento. La mayor parte se usa en procesos industriales. Además de usarse en la industria de los alimentos, también se le dan muchísimos usos en la industria química. La sal se usa, por ejemplo, para obtener el cloro y la sosa cáustica, que son dos sustancias muy importantes en la industria química. El cloro se usa, por ejemplo, en la fabricación de plásticos como el PVC, que le decimos PVC, un material muy usado en nuestros días. También se usa en la fabricación de colorantes, plaguicidas, disolventes y hasta en la fabricación de medicamentos, entre otros. Por su parte, la sosa cáustica se usa para la producción de papel, aluminio, fibras textiles, jabones y detergentes, entre muchos otros productos. La sal también se usa en el tratamiento de aguas y en el procesamiento de metales, así como en el curtido y teñido de cueros. Uno de los usos más comunes de la sal en lugares donde el clima es muy frío es la aplicación sobre las calles y carreteras. Se usa para derretir la nieve y evitar que los vehículos se resbalen en el hielo. En fin, se dice que a la sal se le dan unos 14,000 usos distintos. Saludos cordiales amigos, vamos a continuar con el programa Oigamos la Respuesta y tenemos la consulta del señor Álvar Martínez que nos pregunta desde León, en Nicaragua, lo siguiente. ¿Por qué será que cuando uno come papaya se le ponen las palmas de las manos del color de la papaya? Quiero saber si eso es malo. Escuchemos la respuesta. La papaya obtiene su color naranja de una sustancia llamada betacaroteno. Según lo que investigamos, cuando se come mucha cantidad de papaya o bien de otros alimentos que contienen mucho betacaroteno, puede ser que la piel se ponga de ese color que usted nos menciona. Los médicos le llaman a esta reacción carotenemia. Generalmente el color se nota más en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Pero ese color en la piel es algo inofensivo y no debe preocuparse. Si deja de comer papaya por unos días y después la come en menor cantidad, no volverá a tener ese color en sus manos. Oigamos la respuesta. El programa que ya tiene 54 años de tradición. Me gustaría saber qué profesionales trabajan en la NASA y cuáles son las tareas de trabajo o de investigación de esta institución. La pregunta es de un amigo oyente que nos escribe desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Le vamos a contar que la NASA es una dependencia del gobierno de los Estados Unidos que se encarga de los programas espaciales. Fue fundada en 1958 y desde entonces planeó muchas misiones importantes para explorar el espacio. Por ejemplo, el Apolo 11 fue la nave que llevó a los primeros hombres a la Luna en 1969 y después se hicieron varios viajes más. La NASA también colaboró con Europa, Rusia, Canadá y Japón para lanzar la Estación Espacial Internacional. Otras misiones han sido las sondas o pequeñas naves no tripuladas usadas para explorar otros planetas como Marte, Júpiter y Saturno. El telescopio espacial Hubble también fue enviado por la NASA para observar planetas y estrellas muy lejanas, la edad del universo, cómo se formó una estrella
y muchas cosas más. Pero además, la NASA no solo trabaja en las misiones espaciales. Otras funciones de la NASA que son desconocidas para muchas personas tienen que ver con el estudio del clima mundial. Ellos investigan, por ejemplo, las causas de las sequías e inundaciones, el calentamiento de la Tierra, la contaminación de la atmósfera y la manera de controlar la basura que ensucia los océanos. Para averiguar todas estas cosas, la NASA cuenta con más de una docena de satélites que tienen una gran cantidad de instrumentos muy modernos. Generalmente quienes trabajan en la NASA son ingenieros y científicos de toda clase. Por ejemplo, hay especialistas en ingeniería espacial, ingeniería aérea e ingeniería de telecomunicaciones. En esta institución también trabajan especialistas en física, matemáticas, química, informática, meteorología, astronomía y biología. Se calcula que en la NASA trabajan a tiempo completo unas 17,000 personas. Con alegría continuamos con ustedes en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias de verdad por su atención. Desde Pérez Celedón, en Costa Rica, nos escribió el señor Víctor Julio Beita Carvajal, quien nos hizo este comentario. ¿Por qué será que las respuestas que se transmiten por radio, que tienen que ver con cifras de números, fechas o cantidades, no siempre son las mismas, aunque se trate de la misma pregunta? Esto lo he comprobado, por ejemplo, con datos del número de víctimas del hundimiento del Titanic. Quisiera que me aclararan esta duda. Oigamos la respuesta. Primero que todo, queremos agradecerle sus comentarios acerca de nuestro trabajo. Siempre estamos en la mejor disposición de mejorar y corregir las cosas para brindarles a ustedes la mejor respuesta a sus preguntas. En este tema de las cifras, le diremos que es muy difícil encontrar datos exactos, sobre todo de asuntos que sucedieron hace tanto tiempo como el hundimiento del Titanic. En este caso, los investigadores nunca llegaron a ponerse de acuerdo en cuanto al número exacto de víctimas y de sobrevivientes. Por eso es frecuente encontrar datos distintos. Programa de Control 30. Y les tenemos muy buenas noticias. Muy pronto saldrá a la venta el Almanaque Escuela para Todos 2019. Lleno de interesantes lecturas y sano entretenimiento para toda la familia. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.